Bueno, buenas tardes a todos los seguidores del canal. Este va a ser el último de la serie de los videos teóricos de acción del viento sobre las estructuras. Va a ser un video relativamente cortito. Nosotros hasta ahora definimos conceptos generales, hicimos una intro y luego pasamos a aplicar lo que es el reglamento vigente para definir las acciones sobre estructuras cerradas o parcialmente cerradas sobre la estructura principal. Nos faltan dos cosas. Definir las acciones sobre estructuras abiertas tipo tinglado o techos de estaciones de servicio, por ejemplo, aleros y carteles, y definir también en las estructuras cerradas y parcialmente cerradas las acciones sobre componentes y revestimientos que mencionamos y justificamos en los videos previos podían ser de mayor intensidad que sobre una superficie más extensa, ¿sí? Entonces, ese promedio de presiones sobre la base de medidas en puntos localizados, la variación de presiones era totalmente errática. Ese valor medio de presiones que tomamos para una cierta superficie importante podía no ser tan válida cuando la superficie de afectación, por ejemplo, de la chapa sobre una correa o un cerramiento de vidrio o una chapa de cerramiento, podía sufrir sobrepresiones más intensas. Entonces, yendo a ese punto, determinación de las presiones sobre componentes y revestimientos para edificios de baja altura y edificios con alturas hasta 20 metros, menciona las presiones de viento de diseño sobre los elementos componentes y de revestimiento de los edificios de baja altura se deben determinar a partir de la siguiente expresión. La presión es igual a QH, presión dinámica evaluada a la altura media de la cubierta H, usando las expresiones que ya vimos, que multiplica a GCP, factor externo de presiones, menos GCPI, donde GCPI era más o menos, ¿sí? Presión o succión que había que considerar ambas situaciones. Entonces se sumará el término o se restará según el signo de la presión interior. ¿Cómo obteníamos GCPI? De la tabla 7, ya lo vimos anteriormente. ¿Cómo obtenemos GCP? En esto hay un cambio, tenemos que recurrir a otras figuras, las figuras que vamos a ver 5 a 7. Entonces, si tomáramos puntos de medición de las presiones bajo el flujo del viento, veríamos que la variación en un punto, la presión típica instantánea en cualquier punto, varía aleatoriamente según el tiempo, en magnitud y signo, y asimismo, tomando secciones, vemos que tiene una variación no como la que estamos adoptando, sino con expresiones que desconocemos, que varían instante a instante. Entonces, a tal fin se tomaba el criterio que analizamos para los elementos principales. Una definición que toma el reglamento es el área efectiva al viento A para determinar el valor de GCP para componentes y paneles de revestimiento, de la figura 5 a la 8, es la longitud del tramo multiplicada por el ancho efectivo que no debe ser menor que un tercio de la longitud del tramo. Es decir, se toma el ancho efectivo como ancho físico para tomar el área efectiva o bien un tercio de la longitud del tramo. ¿Sí? L por S o L por L sobre 3, el mayor de ambos. Entonces entramos en la figura 5A, componentes y revestimientos, leamos en encabezado, paredes, coeficientes de presión externa G por CP, para edificios total o parcialmente cerrados. Acá hay una serie de curvas asociados con los sectores que analizamos. 4 es un sector de la pared interna en ambos lados, 5 es un sector de borde donde hay sobrepresiones,
entonces podemos observar que ingresando con el área efectiva en abscisas, nos elevamos y cortamos a la curva correspondiente para luego obtener en ordenadas el valor de presión externa GCP, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. Los valores sobre las zonas de esquinas tienden a ser más elevados que sobre las zonas internas. Entonces, para lo que son paredes tenemos la figura 5A. En esta figura, figura 5B, vemos en componentes y revestimientos coeficientes de presión externa GCP para cubiertas a dos aguas con pendientes reducidas menores que 10 grados. Observamos en la planta una zona interior denominada 1, la más extensa, y la zona de bordes de aleros 2 y 3. Y abajo vemos las curvas ingresando por el área con el área efectiva como vimos, en abscisas, cortamos la curva de la zona correspondiente y nos manejamos a las ordenadas para determinar el valor de GCP, que son succiones, como vemos en todos los casos, valores negativos, porque la pendiente es reducida. Esto desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, ¿qué suele suceder cuando empezamos a diseñar estructuras reales? Vamos a diseñar las correas de techo y la chapa, básicamente las correas. Que las sobrepresiones que hay en la zona 2 respecto de la 1, imaginémonos, por ejemplo, un área efectiva igual a 1 metro cuadrado. Entonces, en el gráfico de la izquierda tenemos el valor para la zona 1 es GCP menos 1. Y para la zona 2 es menos 1,8, es un 80% más. Y para la zona 3, 2,8. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista práctico, genera un problema. Porque genera presiones tan altas que haría que deberíamos reforzar localmente esas zonas con correas mucho más robustas. ¿Sí? Entonces, es un aspecto a evaluar, a analizar para el futuro, ¿sí? Como proyectistas y con propuestas, si realmente, más allá de que los modelos arrojen esto, es lógico plantear este tipo de esquemas, ¿sí? Porque finalmente en términos económicos va a arrojar correas de secciones realmente mucho más robustas que las que estamos trabajando actualmente con los reglamentos vigentes. Para edificios con alturas H mayor que 20 metros, la expresión es totalmente semejante, lo único que en lugar de QH es Q, ¿sí? Y el valor de GCP surge de la figura 8. La figura 8 es un prisma que lo vemos en planta y en elevación, sería un edificio en torre, por ejemplo. Entonces vemos nuevamente 4 sería la zona, las caras internas, 5 las zonas de borde, y en la azotea sería 1 la zona interna, 2 la zona de borde y 3 la zona de esquina. Lo que ocurre es exactamente lo mismo. Entramos con el área efectiva de viento, cortamos la zona, la curva correspondiente a la zona 4, 5 o 1, la que estemos estudiando, y determinamos el coeficiente de presión externa GCP. Para edificios de H mayor que 20 metros. En cuanto a la clasificación de cerramientos, el reglamento nos dice que aberturas define de la siguiente manera: materiales arrastrados por el viento, el vidriado ubicado en los 20 metros inferiores de edificios de categorías 2, 3 y 4, ubicados en zonas susceptibles de ser afectadas por partículas arrastradas por el viento, tiene que ser resistente a los impactos o protegido. Caso contrario, tal vidriado se puede asimilar a una abertura cuando reciba presiones externas positivas. Hay un video que ilustra el fenómeno de ensayo de una vivienda como esta, en donde el viento acciona sobre la cara frontal, los vidrios inicialmente resisten, hasta que fallan y la permeabilidad se incrementa sensiblemente y ahí se empieza a producir el colapso de la estructura.
de esta estructura modelo ensayada. La magnitud y sentido de la presión interna depende de la magnitud y ubicación de las aberturas del envolvente del edificio con respecto a la dirección del viento. Las aberturas, entre comillas, se definen en el reglamento como agujeros en el envolvente del edificio que permiten al aire fluir a través de la misma y se consideran abiertas durante el viento de diseño. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos diseñando una estructura de un techo de una escuela que bajo la situación definitiva va a ser cerrada, ¿sí? Porque tiene aberturas, son la iluminación, pero van a tener todos vidrios que cumplen esta condición. Ahora, ¿qué pasa en la etapa constructiva? En la etapa constructiva probablemente hayamos montado la estructura, estemos levantando la mampostería, colocando el techo, ¿sí? Y quizás hayamos colocado los marcos, los premarcos, pero probablemente los vidrios todavía no. Entonces, bajo una tormenta muy fuerte de viento, en esas circunstancias, la estructura puede tener una permeabilidad distinta a la que analizamos para la situación final. Esto no sería tan relevante si no fuera que esa permeabilidad distinta puede ser más desfavorable en cuanto que los coeficientes de presión interna pueden ser más elevados que los que nosotros analizamos para la instancia final. Entonces, habría que hacer un análisis no solo de estructura en la etapa final, sino también en la etapa constructiva. Para terminar, vamos a ver el tema de edificios abiertos, cubiertas aisladas, tinglados, techos de estaciones de servicio, ¿sí? El tema es tratado en el llamado anexo 1. En la tabla 1.1 se obtienen los coeficientes de presión neta para cubiertas aisladas con vertiente única. La presión se define como QH por G por CPN. Los coeficientes de presión, acá no hay presiones internas, naturalmente. Los coeficientes de presión neta CPN para cubiertas se surgen de la tabla que mencionamos, las cuales contemplan el efecto combinado del viento tanto sobre la superficie superior como la inferior de las mismas para todas las direcciones de viento. El factor de efecto de ráfaga G se toma igual a 0,85. Entonces, hay un factor, ¿sí?, que tiene que ver con, supongamos que es el techo de una estación de servicio, ¿sí? En situación operativa normal puede haber un micro, un camión, supongamos un micro de los que usamos en nuestro país de 2 plantas, de 2 pisos, ¿sí?, que el viento golpea sobre el micro y genera una succión sobre el techo mayor. ¿Cómo evaluamos esas situaciones? O un tinglado que tenga material acopiado, con la relación de bloqueo. La relación de bloqueo en cualquier dirección transversal es igual a la altura de las obstrucciones bajo la cubierta, dividida por la altura del alero a sotavento, ambas áreas normales a la dirección del viento. Eta igual a 0 representa una cubierta sin obstrucciones debajo, el valor igual a 1 representa la cubierta totalmente bloqueada con contenidos hasta el alero sotavento. Valores intermedios se corresponden con interpolaciones. Entonces, esta es la tabla. Para cubiertas aisladas de vertiente única, tenemos a la izquierda inclinación de la cubierta, 0, 5, 10, 15, 20 grados. Casos de carga, máximo para cualquier valor de eta, de bloqueo, mínimo para igual a 0, máximo para bloqueo igual a 1. Así tenemos 3 renglones y 3 coeficientes globales. Más 0,2 en el primer caso, menos 0,5 y menos 1,2. ¿Sí? Presión, succión y succión. Y a su vez tenemos 3 coeficientes locales, A, B y C, que están graficados en la planta. Entonces, acá tenemos la acción del viento abajo, la altura de los elementos que bloquean el flujo de viento y la altura del alero. La altura de los elementos que bloquean es H1, la altura del alero es H2, la relación eta es H1 sobre H2. Si llega hasta el alero, eta es igual a 1. En el caso de cubiertas aisladas, por ejemplo los techos de las estaciones de servicio tienen
cenefas o paneles, ¿sí? Entonces, básicamente es una estructura de emparrillado de vigas apoyada sobre columnas, empotradas en la base, que sufren la acción del viento sobre estas cenefas y sobre la estructura de las columnas, básicamente porque lo que es vigas está tapado por los aleros, entonces lo que vemos es un cielo raso plano. Entonces, además de las presiones normales a la cubierta, habrá cargas horizontales sobre la misma, debido a las presiones del viento actuando sobre cualquier cenefa o alero, o sobre cualquier tímpano entre aleros y cumbreras encubiertas a dos aguas. Las cargas sobre estos elementos de fachada se calculan en base al área de la superficie que enfrenta el viento, usando un coeficiente de presión neta 1,3 sobre las cenefas y o tímpanos del lado que golpea el viento, a barlovento, izquierda, y 0,6 positivo, de succión, perdón, negativo, sobre las cenefas o tímpanos a sotavento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el diseño de una cubierta de techo de una estación de servicio, adicionalmente a las acciones sobre el mismo, tenemos que agregar las acciones sobre las cenefas perimetrales, que se van a traducir en acciones de tipo horizontal, en las cuales las vigas, algunas de las vigas del techo de la estación de servicio, trabajando como pórtico con alguna de las columnas, van a tener que encargarse de tomar esas acciones, ¿sí? Con las columnas empotradas en la fundación. O sea, son las que tienden a volcar la estructura. No tienen relevancia en el diseño de las vigas principales de emparrillado del techo, ¿sí? Por supuesto que sí tienen que ser consideradas para diseñar las cenefas, la estructura de las cenefas. Como esto es en una dirección o en otra, el valor 1,3 sería el que manda en ese tema. Bueno, con esto cerramos el último de los videos relacionados con la acción del viento. Quizás en un futuro hagamos algún ejemplo de aplicación. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Gracias, los espero.